Bienvenidos, soy el profesor César Robles y en esta oportunidad vamos a llevar a cabo el curso de Access. Lo primero que haremos es ver cómo ingresar a Access. Nos dirigimos al menú Iniciar, buscamos en la lista la aplicación o el programa que vamos a cargar, damos clic en él. Como podrás ver, nos muestra dos iconos o dos opciones. Vamos a seleccionar en este caso base de datos de escritorio. Doy clic en él y el sistema nos invita a guardar el archivo o la base de datos que vamos a crear en la carpeta Documentos. Y el nombre que le da la base de datos por defecto es base de datos 1. Recuerda, los archivos en Word se denominan documentos, en Excel libro y en Access, como puedes ver acá, se denominan base de datos. El primer archivo o la primera base de datos que vamos a crear lo vamos a definir, como se puede ver acá, en la carpeta documentos. Vamos a dejar el nombre que nos ofrece el sistema, base de datos 1, y damos clic en crear. Una vez que se crea la base de datos, podemos ver su nombre en la parte superior. En la barra de título ya aparece aquí el nombre de la base de datos que acabamos de crear y la ruta que tiene. Como puedes ver, el entorno de Access está compuesto por una serie de fichas. La primera de ellas es la ficha de archivo, luego tenemos inicio, crear, datos externos, herramienta de base de datos, campos, tabla, y cada una de estas fichas tiene una cinta. Por ejemplo, en el caso de la ficha inicio, podemos ver que la cinta presenta una serie de herramientas. Cada una de ellas se encuentra agrupada. Acá tenemos, por ejemplo, el grupo Vista, que tiene solamente un botón. Tenemos el grupo Portapapeles. Tengo acá el grupo Ordenar, Filtrar, Registros, Buscar, etc. Tenemos una serie de grupos. De esta forma se organiza la información en Access, de manera similar a lo que sucede con Word o con Excel o PowerPoint. Una vez que hemos creado la base de datos, podemos observar que el sistema crea una tabla. La base de datos no es otra cosa que un archivo que contiene un conjunto de datos que se encuentran relacionados. Estos datos se definen dentro de tablas. En la tabla entonces vamos a colocar los datos que se relacionan dentro de la estructura de esta base de datos. En nuestro ejemplo, vamos en primer lugar a definir una tabla como la que se ve aquí. Recuerda que el sistema, una vez que tú creas tu base de datos, ya genera una tabla. Esta tabla se denomina tabla 1. Para definir los campos de la tabla 1, vamos a dirigirnos a el botón Ver y selecciono Vista de diseño. El sistema me pide que le dé un nombre a la tabla. Le voy a poner el nombre de alumnos. Doy clic en aceptar y automáticamente nos presenta el nombre que le he dado a la tabla, alumnos. La tabla ya presenta un primer campo por defecto y este es el campo ID o identificación. Le voy a agregar aquí ID alumno. Tipo de dato. Podemos observar acá los tipos de datos son autonumeración, texto corto, texto largo, etc. En el caso de autonumeración significa que el sistema se va a encargar de asignar los números. Nosotros solamente ingresaremos los datos y el sistema le va a dar un número a cada uno de ellos. ¿No? Va a seguir la secuencia. El primer dato va a ser 1, el siguiente va a ser 2 y así sucesivamente. La tabla alumnos que vamos a crear va a tener como primera columna ID alumno. La segunda columna será nombre.
el tipo de dato que voy a guardar en él va a ser un texto corto. Los textos cortos tienen un tamaño de 255 caracteres. Podrás observar acá número máximo de caracteres que puede escribir en el campo. La longitud máxima que puede establecer es 255. Voy a cambiar esto por 15. Vamos a poner un nombre máximo de 15. Luego voy a agregar aquí apellidos. También le voy a dar un texto corto y edad. En el caso de edad, vamos a definir un tipo de dato número y el cual va a tener un tamaño de tipo byte. Un número de tipo byte solo puede almacenar enteros que van de 0 a 255. Es decir, poder ingresar una edad cualquiera o un número entero cualquiera cuyo rango estará entre 0 y 255. Esa característica tienen los datos numéricos con un tamaño denominado byte. Una vez que he definido el diseño o la estructura de mi tabla, paso a seleccionar el botón Ver y elijo esta vez Vista hoja de datos. Con esta vista vamos a poder ingresar registros o ingresar los datos de los alumnos. Doy clic en sí para poder guardar la tabla y observa, automáticamente nos muestra ya la tabla creada. En la parte superior tengo la primera fila, que no es otra cosa que la estructura de la tabla que hemos definido, y a continuación ingreso el nombre. Nota que solamente estoy ingresando el nombre y el sistema automáticamente ha generado el ID alumno, de allí el nombre de autonumérico, Juan Rojas, y le vamos a poner 18 años. Luego de eso paso a la siguiente fila, ingreso el siguiente nombre, luego de Claudia pulso Tab, Peralta, Tab 16. Pasamos a la siguiente, pulso Tab, nuevamente Tab, e ingreso el nombre, Renzo Robles, Tab 19. Nuevamente Tab, ingreso el siguiente nombre. Vamos a poner aquí Luisa, Tab, Peña, y la edad 20 años. Con todo esto, doy clic en el botón guardar y ya puedo ver acá que tengo mi primera tabla. Ya tengo creada la tabla alumnos dentro de la base de datos 1. Para poder entonces crear una tabla como la que hemos hecho, los pasos a seguir son los siguientes. Crear, selecciono tabla, por defecto nos va a mostrar la denominación tabla 1, nos dirigimos al botón Ver, elijo Vista Diseño, le asigno un nombre a la tabla, por ejemplo voy a poner acá el nombre de cursos, aceptar. De esta forma estoy creando una segunda tabla. El sistema por defecto le asigna un primer campo con la denominación de ID, que significa identificación. Y a este campo entonces, denominado ID, de manera general, le voy a poner ID curso. También por defecto el sistema me indica que el tipo de dato para esta columna ID curso va a ser autonumeración. Si lo dejamos con el valor de autonumeración, como lo hicimos anteriormente,
el sistema se encargará de colocar los números de manera automática. El primer dato será 1, el segundo será 2 y así sucesivamente. Luego, como segunda columna o segundo campo, escribiré descripción. Pulso Tab. El tipo de dato que voy a seleccionar en este caso va a ser texto corto. El tamaño del texto o el largo del texto como máximo será de 30 caracteres. Y una vez hecho esto, voy a dar clic nuevamente en el botón Ver, pero esta vez elegiré Vista hoja de datos. Grabo la tabla e ingreso el primer dato o el primer curso, matemática. Luego pulso Enter, a continuación Tab, Enter, Tab, para pasar al siguiente campo, a la siguiente columna. Comunicación, Enter, Tab y por último vamos a escribir literatura. Una vez que termine de ingresar los datos, grabo nuestra tabla, pulso Control G o doy clic como se ve acá en el botón guardar, cierro la tabla y puedo observar aquí que mi base de datos denominada base de datos 1, que fue el nombre que se definió al iniciar la carga de Access, la base de datos 1 entonces está compuesta por dos tablas llamadas alumnos y cursos. Bien, de este modo hemos finalizado una introducción. Hemos visto cómo se pueden crear tablas utilizando Access. Hemos también ingresado datos, en este caso 4 alumnos y 4 cursos. Basta con dar doble clic, como hemos visto, para abrir la tabla y poder visualizar los datos que se encuentran en cada una de ellas. En esta tabla podemos observar, al igual que en cualquier otra, que la información se organiza de la siguiente manera. Las columnas, como ID de alumno, nombre, apellidos y edad, se denominan campos. Entonces, cada una de estas columnas se denomina campo. Y cada fila que presenta el dato de un individuo, en este caso, se denomina registro. Entonces tenemos que la tabla está formada por campos y registros. De esta manera hemos terminado la parte introductoria de Access. Guardamos el documento, cerramos el archivo. Si nos dirigimos al explorador de Windows, vamos a poder observar que en la carpeta Documentos se encuentra la base de datos que acabamos de crear. Observa, aquí aparece la base de datos, le das doble clic y de esa forma habilitas contenido, puedes acceder nuevamente a la información que acabas de crear. Muy bien, con esto hemos finalizado la introducción y los invito a continuar con las siguientes prácticas. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.